jerarquías angelicales. Amén. Entonces vamos a comenzar las jerarquías angelicales y vamos a hablar alrededor de 4 semanas más o menos lo que es el ministerio angelical. Amén. La Biblia, para que podamos comenzar a hablar hablando de esto, lo que es jerarquías angelicales, la Biblia no identifica una jerarquía propiamente tal, quiero dejar claro en eso. Pero sí, obviamente, la Biblia nos va dando luces, más o menos, cuál es una jerarquía a la cual el Señor ha posicionado, ¿ok? Porque a veces eso no sale en la Biblia, sí, de acuerdo, la palabra jerarquía angelical no sale, pero sí sale un orden en el cual el Señor estableció, ¿ok? ¿Para qué? Para que nosotros tengamos el conocimiento de cómo movernos en ese orden y no salirnos de los parámetros el cual el Señor tiene preparado para su iglesia. Dígame. Mucho eco. Ah, puede ser porque estoy con otro. Vamos. Esperamos que sea solucionable. Tenía abierto eso. ¿Ok? Entonces, como les decía, no se identifica tal jerarquía, pero sí en la Biblia vamos a ver que hay diferentes clases de ángeles y que en el orden que Dios nos va revelando vamos a ir viendo una jerarquía bien clara y bien determinada, ¿ok? Amén. Pero quiero que primero, yo les dije la semana pasada, y bueno, la semana que hablamos de jerarquías espirituales demoníacas, yo les dije que lo mismo que hizo Satanás, netamente lo hizo porque lo vio primero, ¿dónde? En el cielo. Satanás siempre copia. Satanás es un demonio que copia todo lo que le ve. Por ejemplo, cuando el Señor estableció la profecía, Satanás puso la adivinación. ¿De acuerdo? Viene y Dios estableció la verdad, Satanás se muere en mentira. ¿Cierto? Entonces, siempre va copiando y va posicionándose para poder engañar al pueblo. Entonces, hablando de la jerarquía espiritual o de jerarquía celestial, lo primero que vamos a ver en cuanto a esta jerarquía es la palabra trono. ¿Se acuerdan de que yo les dije que Satanás solamente pudo engañar a cierto nivel jerárquico y lo alcanzó a engañar a un nivel jerárquico mayor? ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué se acuerdan de qué nivel jerárquico Satanás alcanzó a engañar? Solamente hasta el nivel de principal, pero lo engañó a otras creaciones o a otros ángeles, los cuales fueron establecidos por Dios como tronos y dominios. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces vamos a hablar de estos primeros ángeles, que son llamados tronos, los cuales no fueron engañados por el enemigo, no alcanzaron a hacer contrataciones con los tronos. ¿Sí? Los tronos son una clase de demonios y vamos a verlo basado en un pasaje bíblico que está en Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. ¿Okay? Colosenses. No, un tipo de ángel. Yo me equivoqué. No me acuerdo. Gracias. Es un tipo de ángeles. Yo me equivoqué. Es un tipo de ángel, el cual no fue contaminado por Satanás, ¿ok? Y en ese no contaminarse fue guardado para que nosotros pudiéramos conocerlo, ¿no? Entonces, los tronos son una clase de ángeles basados en la interpretación que vamos a ver en Colosenses 1:16. Amén. Colosenses 1:16. Dice la palabra de Dios, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean Colosenses 1:16 estoy leyendo, sean tronos, ¿qué después dice? Dominios, ¿qué más dice? Principados, potestades, ¿o no? Potestades, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nombra acá la palabra? Dice tronos, dominios, principados, potestades, ¿no es cierto? Sean dominios, principados, potestades, todos fueron creados por medio de él y ¿para quién es él? ¿Para quién?
Para Dios, ¿no es cierto? Todo esto fue creado ¿para qué? Para Dios. Eh, al momento de soltar esta palabra en Colosenses nos vemos claramente un orden el cual está establecido. Y este orden es ¿para qué? Para Él y creado por Dios para Él. ¿Ok? ¿Para qué? Para Dios. Toda creación, ¿para qué fue creada? Para Dios. ¿Ok? Los tronos, como su propio nombre lo dice, sirven de asiento celestial a Dios. Vamos a sacar lo que dice dominio. ¿Para qué fueron creados? Para asiento celestial a Dios. Y esto adquiere una forma bien interesante, porque la Biblia habla de la forma de los tronos. ¿Ya? La forma de los tronos, para que me entiendan, son ruedas. Y lo vamos a ver. ¿Son qué? Son ruedas. ¿Ok? Son ruedas pudiendo, para que me entiendan, y están llenas o pobladas de ojos. Pero están llenas de ojos. Imaginémonos eso. ¿Dónde y dónde ustedes comienzan a ver que hemos visto esto? En la Biblia. En la Biblia aparece un pasaje bíblico donde hay unas ruedas con ojos. ¿Dónde? Ezequiel, precisamente. ¿Sí? Ezequiel. La visión de Ezequiel. ¿Ok? Pero antes de ver la visión de Ezequiel, vamos a ver, porque la Biblia corrobora lo que estamos hablando nuevamente. Pero ¿qué dice la palabra? Mire lo que dice en Efesios 1, del 20 al 22. Después vamos a leer Ezequiel. Efesios 1, del 20 al 22. Efesios 1, del 20 al 22. ¿Qué dice la palabra? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y lo dice, ¿dónde se sentó? Dice, sentándose. Entonces, ¿qué es lo que representan los tronos? ¿Qué es lo que son los tronos? Decíamos, es el asiento celestial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando viene Inés, dice que Jesús se sentó en lugares celestiales. ¿Dónde se posicionó también? ¿En medio de qué? En medio de los tronos. ¿Se dan cuenta? En medio de los tronos. Entonces, muchos se refieren a los tronos, como les digo, a las ruedas vistas por el profeta Ezequiel, cuando él ve los carros. Miren, vamos a Ezequiel. Ezequiel 1, del 15 al 21. Ezequiel 1, del 15 al 21. Ezequiel 1, del 15 al 21. Amén. ¿Estamos bien? En las redes sociales también. Entonces vamos a Ezequiel 1, del 15 al 21. Dice, mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda. ¿Una qué? Una rueda sobre la tierra y junto a los seres vivientes a los cuatro lados. Y el aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color de crisolito. Y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como ruedas en medio de ruedas. O sea, ¿qué le carga en medio acá? Otra rueda. De rueda entre ruedas. ¿Ok? Y dice, y cuando andaba, se movía hacia sus cuatro costados, no se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las cuatro. O sea, ¿cómo son los ojos? ¿Llenos de qué? Llenos de ojitos. ¿Ok? Eran ojitos. ¿Cierto que sí? No, son los ojitos. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice? En Ezequiel, dice, llenas de ojos alrededor en las cuatro. El 19 dice, cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban. Y hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos.
porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los vivientes estaba en las ruedas. ¿Ven? Entonces, ¿qué estaba diciendo Ezequiel? Y miren lo que se salta el mismo, el 1, pero si lo saltamos al 26. En el mismo 1.26 dice, y sobre la expansión que había sobre su cabeza se veía la figura de ¿qué? De un trono que parecía de piedra zafiro. Sobre la figura del trono había una semejanza que parecía al hombre sentado sobre él. ¿Dónde estaba sentado el hombre? Sobre un trono. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Una línea jerárquica, la cual no fue contaminada ni hizo contrataciones a Satanás. Y esta creación, ¿para qué fue diseñada? Para que Dios se sentara. Entonces, el asiento celestial estuviera sobre ellos. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿No hay duda? Como les digo, estas ruedas se asocian a los, como ángeles o como tronos o como creación, como quieran llamarles, a lo que estamos hablando en cuanto a la visión de Daniel. Hay otro pasaje que está en Daniel mismo, 7:9. Daniel mismo, 7:9. Daniel 7:9. Dice, en Daniel 7:9, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos. ¿Lo tenemos? Daniel 7:9. Dice Daniel, estuve mirando hasta que fueron puestos. ¿Qué dice su versión? Tronos. Y se sentó un anciano de días. ¿De acuerdo? No dice trono. ¿Qué dice? Pero dice, no, porque era un trono. No, no dice un trono. ¿Y cuántos tronos había en la visión de Daniel? 4. Cuando dice tronos, hay uno más que uno, ¿no? Entonces, cuando dice a un anciano de días que se sentó ¿dónde? Puesto sobre los tronos. ¿Se dan cuenta? Cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llamada de fuego y las ruedas del mismo fueron ardientes. ¿La qué? ¿Se dan cuenta? Está hablando de ruedas. ¿De qué está hablando entonces? ¿Dónde se sentó el anciano de días? Sobre esta creación. Sobre los tronos. ¿Cierto? ¿Y cómo eran las ruedas? De fuego. O sea, no solamente tenían ojos, sino que también tenían. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Bonitos son. Ok. ¿Ven? ¿Ah? Sí, Isaías también habla de eso. Sí. Ok. Entonces, esta es la creación, la cual no fue contaminada, pero es la creación que menos tiene contacto con el ser humano, con nosotros. A no ser, el único contacto que está registrado es la visión que tuvo Daniel. ¿Ok? Pero tenemos muy poco contacto con ellos, porque la función de esta creación es otra totalmente, no relacionarse con la humanidad, sino que tener una función específica en el cielo. Dígame. Bueno, la palabra del Señor nos da Señor control, Sí. Sí. ¿Ese orden va por importancia de categoría o solamente dimensiona? Sí. Porque, como usted dice, Sí. pero hay otros que sí defienden. Sí. Sí. La jerarquía primero se da por el orden que bíblicamente está. O sea, bíblicamente dice trono, dominio, principal. Ese es un orden que ya está jerárquicamente establecido. Pero también se da por la funcionalidad que están cumpliendo en cuanto a la asignación que tienen. Diferente, por ejemplo, y vuelvo a repetir, diferente si tú tienes a cargo 100.000 y el hermano acá tiene 10. ¿Quién tiene mayor responsabilidad? ¿El de 100.000 o el de 10? ¿Ah? De repente, depende de la asignación la cual fue dada por Dios, y eso se lleva también a un nivel de mayor responsabilidad y mayor. ¿Te acuerdas que dice que Dios va algunos a poner sobre 100, sobre miles, sobre 100, sobre... ¿Qué es lo que está hablando ahí? De jerarquía. En la institución o en el ejército hay un cabo a cargo de una escuadra, un sargento a cargo de una compañía, un teniente a cargo de un pelotón. ¿A cuenta? Y ya vamos más para arriba. Me estoy explicando conforme a la asignación que va. No podemos poner un general a cargo de una escuadra. ¿Te das cuenta? Perdería experiencia, perdería todo. ¿Cierto?
Entonces, es conforme a la asignación que se ve. ¿Ya? ¿Amén? ¿Sí? Amén. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿estamos claros con los tronos? ¿Lo conocimos un poquito? Ok. Entonces, después decía, en Colosenses después decía, ¿qué decía? Colosenses 1:6, perdón. Por él fueron creadas todas las cosas. ¿Y qué más decía? Las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, sean visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios. ¿Qué decía después entonces? Dominios. Vamos a conocer un poquito los dominios. ¿Ven? Dominios. Los dominios también son llamados. Vamos a poner. Voy a borrar tronos. Y el otro es dominios. Dominios. Dominios también llamados señorío. También a los dominios se le llama la Biblia señorío. Señoríos. ¿Ok? También en otras traducciones se le dice dominaciones. ¿Ya? Se presentan como una jerarquía celestial también. Los dominios regulan y la funcionalidad que tienen es que regulan los deberes de ángeles inferiores. Para poder entender un poco, vuelvo a repetir, con extrema rareza, los dominios se dan a conocer inferiores. Los dominios, así como los tronos, muy con rareza tienen relación también con nosotros. No tienen mucha relación con el ser humano. ¿Okay? Hay una palabra que está en Efesios 1:19 al 21. En Efesios 1:19 al 21. Presidente y la iglesia de Dios para con nosotros los que creemos que es una operación del poder de su cuerpo, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentando la belleza en los lugares celestiales, sobre todo principal y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo también. ¿Se da cuenta cómo nombró a dominios? Lo nombró señoríos. Entonces lo podemos ver como dominios o lo podemos ver como señoríos. ¿Ok? Señoríos. Colosenses 1:16 también lo nombra, como le dije. Como lo leímos bien, los dominios. ¿Ok? Los dominios específicamente, bíblicamente, no están la característica de cómo son. Es uno de los uno de los ángeles que no tenemos la característica, ¿ya? Pero no tenemos tampoco ninguna antecedente de un profeta o alguien haya podido conocer, ¿ok? Entonces, tenemos dos, y aparece dos solamente pasajes bíblicos, uno Colosenses 1:16 y Efesios 1:19 al 21, que aparecen los dominios, ¿ok? Pero no podemos no dejarlo en la línea jerárquica, tenemos que nombrarlos, porque también son parte de lo que se estableció en el orden que conlleva esta línea jerárquica angelical. ¿Ok? El tercero que tenemos, y esto hay muchos respaldos de aquí hacia abajo ya, el tercero ya tiene relación con los seres humanos. Ya tenemos, nosotros ya algunos lo han interactuado, lo han sido ayudados. El tercero son los arcángeles. ¿Cuál es el tercero? Arcángeles, también llamados príncipes. ¿Cómo se llama también? Príncipes. Mi llamado príncipes. El dominio dijo que regulan ciertos los deberes de ángeles inferiores. Sí. Obviamente solamente está de la parte de Dios. ¿Sí? Hoy no tienen relación con los humanos. No. Tampoco tienen relación con los demonios, porque tampoco no, tampoco. Ni los tronos ni los dominios. ¿Ok? Entonces, acá están llamados príncipes. ¿Ok? ¿Qué dice la palabra en Daniel 10:13?
Daniel 10:13. Daniel 10:13. Daniel 10:13. Dice, más el príncipe del reino de Persia se me puso durante 21 días, pero he aquí, Miguel. ¿Cómo se llama? He aquí, Miguel. Ya tenemos un nombre. ¿Cómo se llama? Miguel. Miguel. ¿Uno de los qué? ¿Cómo dice su versión? Uno de los principales príncipes, ¿o no? Uno de los principales príncipes vino para ayudarme y he aquí que he aquí con los reyes de Persia. Entonces, ¿cómo se llama este príncipe? Miguel. O sea, Miguel. Entonces nos damos cuenta, y hay otra versión, mire, otra versión, que está en la nueva versión viviente. Quiero que lo leamos eso porque me di el tiempo a buscarlo. Dice, durante 21 días el príncipe de Persia tomó mi camino, pero vino en mi ayuda el ángel Miguel, uno de los príncipes de mayor alto rango. ¿Qué está diciendo ahí? ¿De qué está hablando ahí? De jerarquía. ¿Se dan cuenta? Esta versión, por eso quise ponerla. Porque dice uno de los príncipes de más alto rango. ¿Ah? Entonces, ¿qué está hablando? Miguel. Ya tengo negro. Y quería separarnos por lo que los azules tenemos. Entonces, arcángel, príncipes, y uno llamado en la Biblia se llama Miguel. Miguel es descrito también como príncipe angelical, si lo dimos cuenta. Príncipe angelical. ¿Ya? Daniel 10:21 también lo corrobora. Dice, pero yo te declaré lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Entonces, muchas veces vamos a escuchar el nombre. No, Daniel, ¿cuánto? ¿Perdón? 10:21. Daniel 10:21. Daniel 10:21. Entonces, ¿cómo lo nombra acá? Uno de los principales, vuestro príncipe. ¿Se dan cuenta? Príncipe. ¿Ok? Otra palabra también para que la puedan tener como respaldo. Daniel 12:1. Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de su pueblo. ¿O no? ¿A favor de quién va a estar peleando Miguel? El pueblo de Dios. ¿Ok? ¿Sí? Ese es Daniel 12:1. A Daniel también ahora se le nombra de otra forma. A Miguel se le habla de otra, o se le nombra de otra forma en Judas. ¿Qué dice Judas 1:9? Judas 1:9. Entonces, muchos pasajes lo nombran como príncipe, pero ahora en Judas lo nombran como arcángel. ¿Qué es lo que dice? Amén. Miren qué interesante, porque aún siendo, y esto tenemos que aprenderlo, porque esto es guerra espiritual, aún siendo uno de los principales príncipes, ¿te das cuenta de eso? Aún siendo los principales príncipes, cuando contendió, ¿con quién? ¿Contra quién? Disputando con el cuerpo de Moisés, no se atrevió. ¿Con quién contendía? Por el diablo, ¿o no? Te digo, no se atrevió a proferir juicio malicioso contra quién, contra él, contra el diablo. Y sino que dijo, el Señor te reprenda. Amados, mucho pueblo de Dios toma esta frase que Dios te reprenda, pero eso no es legal dentro de nosotros como hijo de Dios. Eso lo toman los ángeles, no nosotros, porque los ángeles no tienen la autoridad para reprender, pero nosotros sí la tenemos. Entonces muchos cristianos dicen, que Jehová te reprenda, que Dios te reprenda, que Jesús te reprenda. Eso no es bíblico para nosotros, eso es para los ángeles. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Nosotros tenemos la autoridad delegada por Cristo Jesús. ¿Sobre qué? Sobre toda puesta de bonita de maldad. ¿O no? Sobre toda la puesta, sobre toda tiniebla y nada dañará, dice la palabra. Entonces, la autoridad la tenemos nosotros para reprender. Los ángeles, ¿por qué no pueden vencer en los cielos? Porque ellos necesitan de nosotros, de la autoridad que tenemos como hijos. Y por eso la iglesia tiene que involucrarse en este tema. Aún siendo Miguel, un gran hermano general de los ejércitos celestiales, no tenía la autoridad para poder reprender a Satanás. Y el cristiano más chiquitito, el que recién se convirtió, tiene autoridad.
Qué tremendo, ¿no? Voy a decir, ¿por qué? Porque así lo quiso Jesús. No somos ni merecedores, pero Jesús lo dijo. Dígame. Se reprende. Claro. Los demonios se reprenden en el nombre de Jesús. Pero no solamente te reprendo en el nombre de Jesús. Esa es la forma correcta. Pero no tenemos que sacar de nuestro vocabulario que Dios te reprenda. Eso no es, y lo he visto muchas veces, hermano. Y eso no corresponde. Ahí los demonios se ríen en nuestra cara. ¿Ok? ¿Qué dice también? Quiero mencionar también de lo que le estaba diciendo que pasa, que Judas, ¿cierto? Judas 1:9. Entonces, ¿cómo lo nombra a Miguel? Arcángel. ¿Ok? La voz del arcángel también se escucha y algunos también erradamente enseñan. Yo me he dado, bueno, en todo este tiempo, ¿no? Uno va conociendo, pero hay muchos ministros que lamentablemente enseñan que Jesús también era, o Jesús es un arcángel, que Miguel no era arcángel, o que Miguel era Jesús, y eso no es así. Bíblicamente no está en ningún lado que Miguel es Jesús. Algunos lo nombran y lo asocian con Jesús, pero eso está errado. Porque miren, hagamos y intentamos el pasaje bíblico que dice, si me acompañan por favor, en Primera de Tesalonicenses, porque este es el pasaje que toman muchos para decir que Jesús era un arcángel, o Miguel era Jesús, ¿me entienden? Pero miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:16. Primera de Tesalonicenses 4:16. ¿Lo tenemos? Espero que todos lo puedan tener. Por favor, no se olviden de traer su Biblia. Es muy importante destacar los pasajes. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, ¿cierto? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo. Pero aquí no dice que él es un arcángel. Aquí dice con voz de arcángel. Hay una gran diferencia, hermano. Dice con voz de arcángel. O sea, aquí lo que estamos hablando, que es tan potente la voz de quienes, de estos príncipes, arcángeles, tienen tanto poder en su boca, que el mismo Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo, dice con voz de arcángel, aparecerá en los cielos. ¿Ven el nivel? ¿Ok? Entonces, son seres que fueron creados, hermanos, con bastante poder y autoridad. ¿Ok? ¿Tenemos alguna duda con respecto hasta aquí? Dígame. No. Ellos tienen un alto nivel jerárquico en la guerra, porque para eso están, para pelear contra las huestes demoníacas. Para eso fueron creados los arcángeles. Los arcángeles fueron creados para liderar los ejércitos celestiales. No, a eso lo vamos a estudiar. Eso es totalmente diferente. Eso es totalmente diferente. Eso también es una creación de Dios que lo confunden con Jehová. Y eso es un ángel. Y lo vamos a estudiar en esta línea también, Gerardo. Solamente la voz de mando. ¿Cómo? Arcángel. Bueno, cuando tú estás diciendo, oye, te habla o predica igual que el profeta. ¿Cómo? No quieres. ¿Cómo? ¿De acuerdo? ¿Y hermana Carolina? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Se nombran, uno es Miguel, Gabriel y hay uno que no se nombra, lo vamos a ver, el que no se nombra. No lo traje, no tengo. Pero no, hay más príncipes, no se nombran todos. Es como cuando vamos a ver los ángeles, no vamos, imposible nombrarlos todos, son muchos. Pero arcángeles son varios. ¿Ok? Varios. ¿Dudas, Rica? Sí, por favor. ¿Cómo? Perdón, no entiendo la pregunta. La pregunta la que va diciendo. Profeta Fabiola, Guatemala. Bendiciones. Dice, no me queda claro. Sí. Lo cual es diferente. Sí, yo como hijo comprendo, sino que sea el Señor. Sí. No entendí la pregunta. Nosotros podemos pedir a Dios que también, no, obviamente que sí, se puede.
pero también estaríamos nosotros minorizando la autoridad que Jesús nos delegó a nosotros a través del nombre de Cristo Jesús. O sea, yo puedo hacerlo, yo puedo, y téngalo por seguro que si yo pido ayuda a nuestro Señor Jesús, Él me va a ayudar. Pero tenlo por seguro que Jesús te dice, ¿y tú por qué no lo hiciste? Si yo te delegué la autoridad, ¿o no? ¿Me estoy explicando? O sea, se puede, sí se puede, pero aquí los ángeles no pueden, no tienen la capacidad de nosotros para reprender al diablo. Nosotros la tenemos, entonces, ¿por qué voy a pedirle ayuda a Jesús? Entonces, me estoy explicando eso. Quiero dejarlo claro. Se puede, sí, pero ya fue delegada la autoridad a nosotros y tenemos que tomar. Dice que la Biblia nos habla que tenemos que tomar la autoridad la cual nosotros fue delegada. ¿Me entienden? Entonces, los ángeles, ¿por qué no pueden? Porque no tienen opción. Jesús no murió por ellos, murió por nosotros. Y la autoridad la delegó a nosotros, no a los ángeles. ¿Ah? Entonces, por eso, sí se puede pedir ayuda que en alguna ocasión Jehová reprenda a un demonio en particular o algo, sí se puede. Pero sí, tenemos la autoridad de Cristo y estaríamos minimizando el sacrificio o menospreciando el sacrificio de la cruz. ¿Ah? Y eso es así. Espero haya sido claro, quería saber. Sí. Es que la autoridad que tenemos, bueno, no es que porque la merezcamos, es por pura misericordia. Por gracia y misericordia. ¿Me entiendes? Pero porque Él quiso. ¿Sí? ¿Ustedes, ¿por qué creen ustedes que Satanás tiene tanta bronca con nosotros? Por eso. Porque Satanás no entiende cómo siempre seres que somos una cosa ínfima puede llegar a tanta autoridad. ¿Me entiendes? Eso no lo comprende, por eso es lo que quiere destrucción. ¿Ok? Amén. No sé si espero haya sido claro. La palabra que dice, os doy potestad. De hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo, nada. No dice sobre algo o poco, dice sobre toda la fuerza del enemigo. Sobre toda la línea jerárquica que vimos la semana pasada, tenemos autoridad. El punto que sí el cristiano tiene que estar preparado. Eso sí, porque una cosa, algunos van a pelear, hermanos, contra principados, y después he visto cristianos tranquilados, hermano, ¿verdad que sí? Sí. Hay que ser obediente y con cuidado, porque tú tienes que pelear las batallas que Dios te manda a pelear, no las que tú quieres pelear. ¿Ok? Quedamos entonces, 1 Tesalonicenses 4:16, vamos a hablar de Apocalipsis 12:7 para terminar de hablar de los arcángeles, ¿ok? Apocalipsis 12:7. Apocalipsis 12:7. Si hay preguntas ahí, nuestra hermana Fer está pendiente de las preguntas. Fabiola, ¿tiene una pregunta, Fabiola? Otra pregunta. ¿Está preguntando? Sí. Queremos fallar. Por eso, en la autoridad a regresar al Padre, seguramente reprender a Dios y Sí, mira qué interesante esa pregunta. Es muy interesante y muy maravillosa porque hay una revelación extraordinaria en esa pregunta. El hijo pródigo, cuando salió de casa o salió bajo de la cobertura, para que entendamos, del padre, él perdió dos cosas. Perdió el anillo y perdió 2 zapatos. ¿Se llaman? Porque cuando vuelve no tenía ni anillo ni zapato. Y lo primero que fue restituido, ¿qué fue? Anillo y zapato. ¿Qué es lo que representa el anillo? Autoridad. ¿Y saben lo que representan los zapatos? Representa que es hijo. Los esclavos no usaban zapatos. Los hijos usaban zapatos. Qué maravilloso, ¿no? Entonces cuando viene y le pone calzado a su pie, le dice, hijo, llegaste a casa. Y ahora no solamente hijo ha llegado a casa, te restituyo en tu autoridad. Maravilloso. ¿Viste, Fabio? Ahí está. Bueno, avancemos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice Apocalipsis 12:7? Dice, después una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Y aquí describe la guerra entre Miguel y sus ángeles y el diablo y sus ángeles. O sea, ¿qué es lo que estamos hablando? Que los arcángeles están a cargo de los ejércitos celestiales. ¿Los arcángeles están a cargo de qué? De los ejércitos celestiales. Él y ellos tienen a cargo
ángeles, hermanos, a su entera y plena disposición. ¿Ok? Vamos a seguir con la guía jerárquica y vamos en el cuarto. La cuarta línea jerárquica son los querubines. ¿Ok? Los querubines. Esa es la cuarta línea jerárquica. Querubines. Los querubines los podemos ver, hermanos, desde el Génesis. ¿Por qué? Porque los querubines, vamos a darnos cuenta, que tienen una función específica. Los querubines en el Génesis 3:24, Génesis 3:24, Génesis 3:24, ¿lo tenemos? ¿Qué dice su palabra? Eso fue fuera los de y una espada y por todos lados para guardar el camino de Cuando sacó al hombre y a la mujer del huerto de Edén, ¿qué puso nuestro Dios para proteger el huerto? Entonces, ¿qué es lo que hacen los querubines? Protegen, resguardan. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hacen los querubines entonces? Protección y resguardo. Así es. Son, protegen y resguardan. Lugares específicos. Por eso en la guerra espiritual tenemos que conocer cuál es la funcionalidad de cada ángel. Los vamos a usar mucho. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Protección y resguardo. ¿Qué es lo que, cuando salieron entonces, qué es lo que hizo Dios? ¿Qué puso ahí? Puso, dice, espada, dice, puso en la oriente del huerto de Edén querubines. ¿Cierto? Y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. La única forma de proteger esferas espirituales, territorios espirituales, lugares espirituales es con esta categoría de ángeles. De ángeles, querubines. ¿Ok? La función entonces de estos seres angelicales es la protección y el resguardo de lugares específicos asignados por Dios. Yes. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué pasó en Ezequiel 10 del 19 al 22? Ezequiel, sí. 10 del 19 al 22. Ezequiel. Y aquí vamos a derribar, hermanos, todas las imágenes que tenemos de los ángeles. ¿Ah? Entonces los ángeles bonitos, sale una guaguita con alitas, ¿o no? Ya tenemos con los tronos y ya nos volaron en la cabeza. ¿O no? ¿Cierto? Vamos a conocer cómo son los querubines. Pregunta. Fabiola. ¿Tan participativa, Fabiola? Vamos a conversar en pueblo. dice los querubines los puso para proteger el Edén, para que Adán y Eva no regresaran dado pecado. Sí, no solamente Adán y Eva, sino también los que estaban fuera. Los que estaban fuera. La pregunta fue si los querubines Dios los puso para que Adán y Eva no volvieran en su estado pecaminoso al Edén. Sí, ellos conocían el camino. Y de eso, por eso especifica, para resguardar el camino. ¿Se dan cuenta? Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Es así. Porque en su pecado que estaba Adán, lo único que él quería volver. ¿Entienden? Él quería volver. Sí, imagínense, tenía todo en él, extendía la mano, tenía para comer. ¿Cierto? Pero ahora tenía que labrar la tierra. Ustedes imagínense labrando la tierra de repente y dicen, ¿por qué no vuelvo mejor? ¿Cierto? Estaba mejor allá. Pero ¿qué es lo que hubo? Una protección para que eso no pudieran llegar nuevamente. Totalmente es así. No, la espada de fuego es que íbamos a entrar a otro tema de revelación, porque la espada de fuego no es una creación angelical, ¿ya? Es un elemento usado por Dios. Entonces, no vamos a hablar de elementos porque si no va a ser...
pero son elementos. ¿Ok? Como lanza, que vamos a hablar cuando hablemos de armas. Eso vamos a hablar de armas espirituales. De ahí va la espada de fuego, extiende tu lanza, saca tu arco y flecha, vamos a hablar del escudo. ¿Ok? ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿dónde quedamos? Dice Ezequiel 10, del 19 al 22, dice, y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron. ¿Qué cosas se alzaron? ¿Y qué son las ruedas? Vamos haciendo, ¿no? ¿Cierto? Se alzaron las ruedas. Y dice, y al lado de ellos se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria de Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. ¿Se dan cuenta? Y dice, mire qué interesante esto. Vamos abriendo nuestro entendimiento. Dice que la gloria de Dios estaba sobre encima de ¿qué? De ellos. ¿Y qué había abajo? Las ruedas. ¿Se dan cuenta para la función de los tronos? Ahí vamos viendo la funcionalidad. Dice el 20, y estos eran los mismos sirvientes que vi debajo de Dios de Israel junto al río Quebar. Y conocí que eran querubines. Cada uno tenía 4 caras. Qué bonito. Y cada uno 4 alas. Y figura de manos de hombre debajo de sus alas. Y la semejanza de su rostro era de los rostros que vi junto al río Quebar. Su misma apariencia y su ser, cada uno caminaba derecho hacia delante. Entonces, ¿cómo eran estos querubines? ¿Se da cuenta? ¿Cuántas alas tenían? 4 alas. Y 4 caras. ¿Ah? ¿Cierto? Y en la cubierta del arca del pacto, ¿qué es lo que había? ¿Se acuerdan? Querubines, Éxodo 37:7 lo dice. ¿Ya? Porque ¿qué es lo que está representando el arca del pacto? ¿Qué es lo que mientras buscamos Éxodo 37, del 7 al 9? ¿Qué es lo que había dentro del arca del pacto? La presencia. ¿Y qué es lo que estaban resguardando esos querubines? La presencia de Dios. Era algo de lo que ocurría en el cielo, era la manifestación de lo que estaba más o menos, era la representación, esa es la palabra, en el alma. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Qué dice Éxodo 37 del 7 al 9? Vamos avanzando. Dice Éxodo 37 del 7 al 9. Voy a dibujar el querubín para más hacer montero. 4 alas, 4 caras, hermano. Pero bueno. Éxodo 37 del 7 al 9. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Alguien me ayuda? Hizo también los 2 querubines de oro, la plata amarillo, y los 2 extremos del propiciatorio. Un querubín a un extremo, otro querubín a otro extremo. En una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a los 2 extremos. Y los querubines extendían sus alas por encima, uniendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros el uno enfrente del otro miraban hacia el propiciatorio. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué es lo que hacían los querubines? Cubrían toda el arca, protegían todo el lado de la presencia, y más encima, rendido. ¿Cómo anda esa imagen? Rendido. Hermoso, ¿no? Humillado, rendido. Y mirando hacia el centro. Hermoso, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando de querubines, los querubines están a cargo de proteger, de resguardar. ¿Ok? Yo les voy a dar algunos versículos para que los puedan leer en casa, no acá por tiempo, pero dice número 789, lo pueden ver también. Número 789. Lo leen en casa. Y 2 Samuel 6:2. Número 789. Y 2 Samuel 6:2, por favor. Vamos a leer 2 Samuel 6:2, sí. Es importante leerlo para poder entender el arte. ¿Qué dice 2 Samuel 6:2? 2 Samuel 6:2, por favor. 2 Samuel 6:2. ¿Qué lo tiene? Por todo lo que tenía contigo, para hacer pasar allí el arca de Dios, sobre la cual le indicaba el nombre de Jehová de los ejércitos, y mora entre los querubines. ¿Qué dice entonces? ¿Dónde mora? Entre los querubines. ¿Se dan cuenta?
Entonces ahí corrobora lo que estamos hablando. Jehová de los ejércitos arriba en los cielos es la representatividad de lo que es el arca del pacto. Porque también la presencia, ¿dónde estaba? En medio de querubines. ¿Te das cuenta? Entonces lo que estaba en el cielo se manifestó y se materializó físicamente en el arca del pacto. Pero seguía siendo resguardada por querubines. Hermoso, ¿no? ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos esto, y entendiendo la línea jerárquica, estaba la tabla de la ley, estaba la vara, estaba el maná, que no era un maná que no se la palabra descomponía, esa es la palabra. No. Sí. Era ahí. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Hablando de la línea jerárquica, que aquí quiero llevarlos a poder entender, porque ya conocemos la línea jerárquica demoníaca, ¿cierto? Entonces, cuando entendemos qué es lo que son los querubines, que son protectores, por eso Satanás, en su línea jerárquica angelical, cuando era un ángel, también era un querubín. A muchos le dicen, no, era arcángel, otros no, opinan, pero él era un querubín. Entonces, la línea jerárquica de Satanás estaba por debajo, ni tan alta, ¿o no? No tenía tanta injerencia. Sí tenía una posición estratégica donde él pensó, y ahí vamos a ver la policía electrónica. Dígame, pastor. Porque yo he estado en varios lugares. Sí. Se ha enseñado porque mi hijo tenía un concepto de tiempo. Que Satanás era un adorador. Sí, un serafín. No, sí, dicen que era un adorador. No, él era un protector. No. Sí, pero tenemos que entender dónde estaba Satanás. O sea, donde estaba Luzbel, su asignación. Eso tenemos que ampliar. Pero no era que él era un adorador. No. Él era un protector. Y lo vamos a ver bíblicamente. Dígame. Según la línea jerárquica angelical, sí. Y Satanás era un querubín, sí. protector, sí. Pero llegó hasta principado. Pero sí. ¿Por qué le temen tanto a Satanás que puede revelarse una que principado contra él? ¿Por qué le temen tanto? Buena pregunta. Y te lo voy a responder. De la palabra que sí. Y te lo voy a responder con alguien que todos conocemos. Y voy a ponerte un ejemplo bien claro, porque así lo respondo yo cuando me hacen esa misma pregunta. Hitler, en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, tú sabes que Hitler tenía un rango de cabo. Él era cabo. Cuando la Primera Guerra Mundial, Alemania fue humillada. En la Primera Guerra Mundial, Alemania fue humillada. ¿Qué pasó con Hitler? Era tal el poder de convencimiento. Tenía... ¿cierto? Era así. Y aparte tenía el espíritu anticristo. Que él comenzó a mover por ese poder de convencimiento a generales en cabo. Y a la política de Alemania llegó al lugar de ser el frío. ¿Entiendes? Entonces dice, pero ¿cómo un cabo pudo llegar a ese nivel? Entonces ahí viene la respuesta, por el poder de contratación que hizo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Satanás? Hizo una contratación, y al hacer la contratación, estos son míos. ¿Te das cuenta? Entonces, nadie se levanta por el poder de convencimiento y por ahora que Satanás tiene, que trabaja como, yo le dije una vez en un estudio, como un Dios tirano. Entonces, como Dios tirano, es un Dios que lo siguen por la tiranía que tiene. Pero por eso llegó a ese nivel. ¿Okay? No. Sí. No, para él es el único y destruye, créeme que sí. Y obviamente, entre más maldad, más va acrecentando su poder. Leamos lo que dice y para poder entender varias cosas con respecto a Satanás. Dice Ezequiel 28, del 14 al 16, para poder entender esto que lo voy a poner acá. Porque esto es muy importante con respecto a la pregunta que me hacía mi hermano Susana también. Ezequiel 28, del 14 al 16. Vamos a entender esto. Ezequiel 28, del 14 al 16. ¿Qué están atentos a la pena por si hay alguna pregunta? Ezequiel 28, del 14 al 16 dice la palabra, tú querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. ¿Dónde estabas?
Veamos. Y en un monte, en el trono. El pavo, para el pavo. Ahí está mejor. ¿Cierto? Tú, grande protector, yo te puse en el santo monte. Aquí estaba el santo monte, ¿cierto? ¿A quién puso? Al querubín protector. Aquí está como en un ángel. Está bonito, ¿cierto? La aureola, la aureola. Con 4 alitas, 4 cabezas, tenía 4. Vamos a sacar la aureola aquí, con alitas. Una mariposa. No, pero era así. ¿Cierto? Ahí estábamos, cuidando qué cosa. El monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Miren, ¿qué es lo que habían también en el monte de Dios? Miren que habían hartas cosas, ¿no? ¿Cierto? Ahí estaban, cuidando entre las piedras de fuego. Dice, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos. Desde el día que fuiste creado. ¿O no? ¿Cómo lo hizo Dios? Cuando veamos los serafines, aparte vamos a darnos cuenta que los serafines también están. Hay serafines que están diciendo santo, santo, santo. Hay melodías espirituales. ¿Ya? Pero vamos a ver esta parte acá. ¿Cómo era Satanás? O Luzbel. Perfecto. Entonces, ¿cómo lo hizo Dios? Cuando Dios estaba acá, hermanos, por eso Satanás se contaminó su corazón, porque él codició el trono. Porque lo veía todos los días. Dice, subiré al monte, me sentaré. ¿A dónde? Aquí. Si aquí estaba mirando y se quería sentar ahí. Y empezó a codiciar el trono. Y ahí es donde viene esta palabra que dice, perfecto eras en todo tu camino desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti. Entonces todos los días pasaba Dios. Y de repente iba pasando de él. ¿Y por qué manda ahora? Algo corrompió el corazón de Satanás. Y no vamos a hablar de la maldad siempre. Pero ahí nos damos cuenta que había la que más mal que el diablo. Que es la maldad. ¿Quién contaminó a Satanás? Si aquí lo dice la palabra. Perfecto en todos los días desde que fuiste creado hasta que salió en ti, maldad. Y ahí vamos a otro tema, que lo vamos a hablar otro día. No creo que lo vamos a ver en este taller. Pero dice perfecto, hasta que salió en ti, maldad. Y a causa de la multitud de tus contrataciones, lo que hablábamos, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte. ¿De dónde fue expulsado primero? De Dios. Fue primero expulsado de acá, hermano, del monte de Dios. Y después te arroqué entre las piedras del fuego, oh querubín. Entonces, ¿qué es lo que era Satanás? ¿Era un querubín protector? La pregunta. Satanás es sí. Tendrá que vivir contratado. Sí. Por supuesto que sí. Pero ya no se llaman querubines, tienen otro nombre. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto que hay querubines que protegen a Satanás. Siendo la maldad mayor que Satanás, ¿de dónde se tiene la maldad? No, esa pregunta no te la puedo responder porque demanda un estudio muy acabado y de mucha revelación. Pero sí, no, tú. Pero sí, la maldad es una creación también, pero la maldad está atada para que ustedes. La maldad está atada y de hecho específicamente nombra dónde está atada la maldad. ¿Ya? Eso lo vamos a estudiar en otra oportunidad por tiempo, porque vamos a tener que hablar de ángeles que tienen forma de mujer, donde habla la palabra como ángeles cigüeñas. No sé si no han escuchado ustedes hablar de eso. ¿Han escuchado hablar de eso? Las ángeles cigüeñas, las ángeles que tienen forma de mujer. De hecho, era tan mala la maldad que no pudieron mandar los ángeles, hermano, en forma de varón. La maldad era tanto que le conoció, la maldad trabajó con seducción. La maldad tiene una forma, no es decir forma de mujer, no, pero sí tiene una forma que conlleva a un engaño y un error grave. Pero eso no lo vamos a hablar. No puedo hablar de eso porque al final vamos a estar para contaminar a este perfecto. Necesito mucha seducción. No. Al ser corrompido, Satanás cambió forma. Los ángeles vamos a entender más adelante. Claro, esta es la forma que Dios le dio a la creación, pero no podemos descuidar que los ángeles son seres espirituales y tienen una multiforma. Los ángeles, ¿cómo pueden ser grandes? ¿Cómo pueden ser pequeñitos? Eso lo vamos a ver también en la naturaleza de los ángeles. Vamos a hablar cómo son los ángeles.
Entonces, por eso los ángeles de repente se manifiestan como hombres y otras veces como luz. ¿Se dan cuenta? Porque tienen diferentes formas. Lo vamos a estudiar. De hecho, después que tenemos jerarquías angelicales, tienen la naturaleza de los ángeles. Y ahí vamos a conocer cómo son. O sea, a esta forma, la forma que Dios los creó, pero cómo ellos pueden también cambiar de forma. Pero también ahí cuando vinieron por Lot, Pero eso eran ángeles. Sí, pero ese era el rango ángel. Sí, el rango ángel es la forma de hombre. Sí, el rango ángel. Pero lo vamos a ver ahora, si alcanzamos. ¿Ok? ¿Ok? Yo sé que van a hacer muchas preguntas, pero vamos a intentar responderlas todas. ¿Ya? Si no lo sé, voy a decirles, saben que me tengo idea y vamos a estudiar y ahí pueden responder. ¿Ok? Sí, es verdad. No lo puedo saber todo tampoco. Esperemos que hasta el momento con los estudios que he tenido puedan responder todo. Entonces, ¿qué es lo que era Satanás? Un querubín protector. ¿Qué es lo que protegía? Recordemos que el querubín es protección y recuerdo de lugares específicos. Y el lugar específico que tenía Satanás acá, ¿cuál era? El monte santo de Dios. Un lugar específico y realmente de mucha confianza. Mucha confianza. ¿Quién es más malo que Satanás? La maldad. Porque ella contaminó a Satanás. ¿Ok? Bueno. ¿Perdón, hija? Sí, todo fue creado por Dios. No, el problema es que la maldad no era la maldad. Esa es otra cosa. Dime. No, mejor no. Ya. ¿Está bonito? No. Lo que pasa es que el trono de Dios se asienta en los tronos celestiales, porque Dios dice acá, pero acá imaginémonos que aquí hay querubí, acá hay tronos, están los dominios que no sabemos cómo son, están los serafines que los vamos a ver que son bastante feitos, pero también están, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, acá es como, esto está lleno de creación. ¿Saben que Dios es creador por naturaleza? Dios siempre está creando. Por eso tenemos que entender también que estaban los 24 ancianos. Entonces, imagínate, aquí yo estoy poniendo una parte de la historia. Claro. Por eso es que cuando Satanás toda esa gloria, por supuesto. Y eso codició. porque está Claro. Así es. quedó solito. ¿Vale? Vamos. Otros versículos para que lo puedan también ver, donde habla de querubines. Dijimos, y vamos a leerlo solamente porque quiero alcanzar a terminar por lo menos, ya pasó ya el tiempo, muy rápido. Segunda de Reyes 19:15 para que lo puedan ver. Y Segunda de Crónicas 3:10. Por favor, Segunda de Crónicas 3:10 lo pueden ver en su casa, que habla también de otros versículos donde salen querubines. ¿Ok? Segunda de Reyes 19:15 y Segunda de Crónicas 3:10. ¿Amén? Bueno, avanzar. Dígame acá. Cuando codició el trono. Tiene mucha representatividad. A menos nivel, pero existe. El espíritu Absalón se llama eso. Sí. Puede ser. Y bien interesante la vida, ¿sí? Sí, puede ser totalmente. A menos rango, obviamente, porque acá estamos codiciando todo el universo, pero acá un lugar infinito, lado del reino. Pero sí puede ser perfectamente. Amén. Ahí también estamos hablando de otro tipo de contratación que hizo el espíritu de Core. Sí, el corazón. Bueno, avancemos para poder alcanzar a culminar, pero creo que no vamos a dejar de terminar. Ya no se cae, ¿se dio cuenta? Evolucionando, hermanos. Bueno, el otro año vamos a tener una pantalla así que podamos hacerlo, ¿no? Sí, sí. Hay un láser, voy a moverlo, ¿cierto?
La quinta línea jerárquica son los serafines. 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 ¿Ok? Entonces, los serafines. La Biblia menciona a los serafines claramente en la visión que tuvo Isaías. La visión de Isaías muestra cómo son los serafines en Isaías 6. Isaías 6 muestra y lo describe tanto en su aspecto físico como su función. ¿Para qué son los serafines? Y vamos a irnos en Isaías, la visión de Isaías que muestra la función, para qué fueron creados los serafines, y también muestra cómo son los serafines, su característica. ¿Ok? En Isaías 6, vamos a leer Isaías 6 del 1 en adelante. Isaías 6 del 1 en adelante. Isaías 6. Dice la palabra de Dios en Isaías 6 del 1 en adelante. Dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria, y los quiciales de la puerta se entremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y miren lo que dice el 6. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar. ¿Se acuerdan de las piedras encendidas? ¿Ah? ¿Se acuerdan de las piedras encendidas que hablamos? ¿Cierto? Dice, con carbón encendido, tomado del altar con una tenaza. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después de oír la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Qué maravilloso, ¿no? Porque miren, ¿cómo son los serafines entonces? Tienen 6 alas. Con 2 cubren su rostro, con 2 cubren sus pies, y con las otras 2 vuelan. Vuelan. ¿Amén? Entonces, así son los serafines. ¿Y cuál es la función de los serafines? ¿Qué dice? Adorar. Adoración continua, permanente. Entonces, cuando mostramos el monte, aparte de que las ruedas, creo que estaban sobre. Imagínense esa tremenda gloria. No, me digo, está mal, te digo, para allá. Pero es la adoración. Los serafines parecen tener voces como potentes, que causan ¿qué cosa? Estremecimiento. ¿O no? Estremecen el lugar. Amado, cuando viene una adoración genuina en un culto, en una reunión, los serafines pueden más. ¿O no? Estremecen todo. ¿Ok? Ellos usan sus voces para adorar y clamar la santidad del Señor Dios Todopoderoso. Otra función también de los serafines es dar un mensaje de parte de Dios. ¿A quiénes? A los hijos que Dios ha escogido. Acuérdense que el serafín bajó ¿para qué? Para decirle a Isaías, ¿sabes que tu pecado ya no tienes culpa? Puso un carbón ardiente. No es normal, pero sí, muchas veces pasa. Que puede venir un serafín enviado por Dios. ¿Para qué? Para darte un mensaje. ¿Ok? Dígame, pregunta. No. El propósito del serafín siempre va a ser la adoración. Pero la pregunta fue, el propósito de los serafines
¿Es una de ellas quitar la culpa? No. El que quitó la culpa fue Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él quita la culpa. Él quitó nuestros pecados. Él trajo un mensaje. Él trajo un mensaje que le envió Dios a quién? Al profeta. Le dijo, no tienes culpa, viejito. Te lo vengo a avisar. Y fue ante Cristo, porque ahí no estaba el Espíritu Santo. ¿Ah? Esa salvedad tenemos que hacer antes y después. ¿Ah? El que quitó la culpa definitiva y permanente fue Cristo en la cruz. El pecado y la culpa. Acá todavía no había muerto Jesús. Entonces, ni resucitado. ¿Ah? Eso es muy importante también, esa salvedad. Entonces, Dios envía un ángel para decirle, fue quitada la culpa. Por eso se mueven mucho los ángeles, aunque bueno, en el nuevo también. Pero más mover había en el antiguo porque no estaba el Espíritu Santo. Entonces el pueblo necesitaba mucha guianza, los ministros, los profetas, los que estaban, de hecho el ministerio apostólico no existía en esa oportunidad, solamente mover profético. ¿Te das cuenta? Después vino los moveres apostólicos, proféticos, maestros y todo. ¿Te das cuenta? Dígame, esta pregunta. Sí, pero hay que tener mucho cuidado. La pregunta fue si nosotros podemos pedir serafines en tiempo de adoración. La verdad que por línea jerárquica no deberíamos pedirlo. Dios los envía. Dios los envía. ¿Ah? A no ser que el Espíritu que está en nosotros nos mueva y nos ordene a que pedir una asistencia de serafines por asuntos de adoración en algún lugar específico o toma del territorio o lo que el Señor ordene. Pero nuestra línea jerárquica, la cual no, bíblicamente no podemos, todos lo que yo he hablado, toda la línea jerárquica, tronos, dominios, arcángeles, querubines, serafines, no tenemos la potestad nosotros por Dios para moverlo. Para que entendamos eso. No tenemos autoridad en eso. Eso lo mueve Dios. Lo mueve Dios. Entonces, cuidado porque muchas iglesias o muchas personas cometen errores en guerra espiritual. Llamo al arcángel Miguel, lo muevo para allá y vaya a destruir no sé qué. Sí, sí, es verdad, lo hacen. Pero por Dios no tenemos la autoridad. ¡Ah, Dios! No, pero no. Pero ahí estamos hablando. Usted dijo algo. Podemos pedirle a Dios ángeles. Pero ángeles. Pero todavía no vimos la línea jerárquica de ángeles. No la hemos visto, ¿no? Está más abajo, ¿no? Ángeles. Pero no, por eso la gente confunde. Pero que ángeles sí, pero no estamos hablando de ángeles. No estamos hablando de querubines. No estamos hablando de serafines. Estamos viendo ángeles. Y ángeles es un rango. La asignación, de hecho, es netamente. Los ángeles son los que están al servicio de nosotros. Lo vamos a ver bíblicamente. Pero estamos casi en la hora. Si quiere que sigamos un rato más. Por eso, el que el ángel le pidió ayuda, no Daniel. Fue el ángel que pidió ayuda a un arcángel. Sí, un ángel, pero era un ángel el que pidió la ayuda para bajar el mensaje. No lo pidió Daniel. ¿Te das cuenta? Entonces hay que tener mucho cuidado en el futuro. Por eso muchas veces la oración no es contestada, el mover que van a hacer espiritual no es efectivo porque hay una ignorancia en cuanto al conocimiento. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, los serafines, ¿cuál es su funcionalidad? La adoración. En cuanto al aspecto físico, ¿cuál es? ¿Tiene cuántos? 6 alas. 2 para cubrir su rostro, 2 para cubrir sus pies y 2 para volar. ¿Hay otro paso? ¿Perdón? Pregúnteme. Sí, pues muchas veces se unen. Pero no es porque, vuelvo a repetir, no es que nos mandemos nosotros a unirnos. Dios lo envía. Dios lo envía para poder, hermanos, unirse, porque siempre Dios va a querer unir sus 2 ejércitos. Dios siempre va a querer unir sus 2 ejércitos. Tenemos un ejército celestial y el ejército terrenal que somos nosotros. Y Dios siempre, cuando hay, hermanos, es como cuando tú convocas, Dios jamás va a despreciar un corazón contrito y humillado. Dios siempre va a estar ahí. Y más el Señor, con toda su creación, Él quiere moverla a favor de nosotros. Amén. Hay otro pasaje bíblico que habla de serafines para coordinar. Los 4 seres que le llaman. A ver, sí. Son
pero hay más serafines que ellos. O sea, no solamente lo especifica esos 4, pero también hay muchos más. Sí, porque hay pacientes. Sí, serafines, sí. Son serafines. Amén. Hay otro pasaje bíblico que habla, que está. Mira, lo corroboro lo que usted está diciendo, mi amado pastor, en Apocalipsis 4:8. Sí, porque miren lo que dice en Apocalipsis 4:8. ¿Qué dice? Mire, vamos a ver cómo son, para que veamos que son serafines. Apocalipsis 4:8 dice, y los 4 seres vivientes, mire cuánto tenían. Tenía cada uno 6 alas. No dice que eran serafines, pero miren las características que tenían los 4 seres vivientes. Tenían cada uno 6 alas y alrededor, y por dentro estaban llenas de ojos, y no cesaban de día y noche decir, santo, ¿qué es lo que eran? ¿Y qué es lo que estaban? Serafines. No dice que eran serafines, pero tienen todas las características de serafines. ¿Se dan cuenta? Él era el que ha de venir. Ellos estaban adorando. Y tenían las características. Tenían 6 alas y las alas estaban llenas de ojos. ¿Se dan cuenta? Entonces son serafines. Amén. ¿Cuál es la pregunta? De los ángeles están haciendo Sí. también el ser humano y también Sí. también No, sí. Pero es que, Fabiola, yo te puedo responder esa pregunta, pero veamos primero la línea jerárquica de ángeles, porque uno no la va a entender. Nos hago con explicar algo que todavía no pasamos. Y lo vamos a pasar ahora, para culminar la línea jerárquica y después la próxima semana darle continuidad. ¿Amén? Te la voy a responder ahora. Entonces, la quinta, ¿cuál es? Serafines. La sexta es la que tanto hemos hablado y tanta confusión hay en la iglesia, ¿no? La sexta es la que más se conoce, pero no se entiende. Es la jerarquía ángeles. No, ángeles. Ángeles es un grado jerárquico. ¿Ya? No es que cuando hablamos de ángeles es una asignación, es cuando te dices soldado en el ejército. Pero cuando te dice un general, ¿qué es lo que un general? También es un soldado. ¿Cierto? Pero hay un grado que se llama soldado. ¿Me entendieron eso? Hay generales, cuando tú ves a un militar, dices, ah, es un soldado. ¿O no? Cuando tú vas a un militar por fuera, ¿qué tú vas a decir? Mira, soldado. Pero tú identificas cuál es su grado. Pero uno que conoce, yo si no miro, ¿qué digo? No es un soldado. Ah, mira, ahí va un coronel. ¿Por qué? Mira, no, ahí va un soldado. Pero yo no estoy diciéndolo porque yo no lo estoy viendo porque el traje, yo lo estoy viendo por la jineta. Pero ¿por qué yo puedo reconocer? Tiene un soldado, un sargento, un cabo, un teniente, un coronel. ¿Por qué? Porque conozco el grado. En el mundo espiritual es igual. ¿Cuál es el problema en el mundo espiritual? Que tú dices, como decíamos recién, ¿no? Ah, pero los ángeles que están al servicio de los hijos. Sí, pero el grado ángel. El grado. ¿Me estoy explicando eso? La línea jerárquica. Por eso tenemos que tener cuidado. Porque cuando no está este conocimiento, la gente quiere mover al general, siendo que Dios no le dio orden al general que se moviera. Pero sí nosotros podemos mover esto. Ángeles. Doctor. Sí, ahí la línea, ángeles. Sí. Claro, son la primera línea. Son los mensajeros. De hecho, ángel se traduce como mensajero. Cuando dio el ejemplo de que, mira, Sí. ahí estamos hablando De la otra jerarquía. Claro, más alta. Solamente La asignación que nos entregó el Señor a nosotros como hijos es a esta línea. Esta es la línea que tenemos como hijos que podemos mover en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque los ángeles, o también llamados, bueno, en la palabra griega se llaman ángeles, o los malach, o malach, que también le llaman en palabra hebrea, que se traduce mensajero, que son los mensajeros que tienen la mayor apariencia al ser humano, son los que se parecen a nosotros. En su apariencia son como los seres humanos, para que ustedes sepan. Vamos a 5 minutos y terminamos por tiempo, ¿no? Por la hora. Mi hermano Mercedes. Uno puede pedir. A este nivel. Sí. Estos son, sí.
Pero aparte también hay ángeles que están asignados a nosotros. Cada uno de los que estamos acá tenemos un ángel asignado. Uno o muchos ángeles asignados. Eso es por asignación. Por ejemplo, ¿quién es adorador acá? Que levante la mano. Los adoradores, no, pero adoradores, el llamado a adoración. No lo digo todo, porque acá uno canta ni en la ducha, hermano. Pero llamados a la adoración. Por lo que los que están llamados a la adoración, ¿qué creen ustedes que su ángel asignado cómo es? ¿Un ángel a qué? ¿Oh? Puede que sí, puede que no, Dios lo asigna. Pero por lo general tienen rango angelical. Los que trabajamos en la intercesión tendríamos una Puede ser porque la adoración, la intercesión es guerra. Entonces, pero ustedes pueden conocer su ángel. Ustedes pueden conocer su ángel. Venga, la próxima. Sí, pero sí, se puede, se puede. A ver, vuelvo a repetir. Pongamos orden. Por favor, orden. Sí. A ver, lo vamos a aprender, ¿ok? Lo vamos a aprender. Pero quiero que entendamos que este nivel de ángeles es el que tiene para nosotros mayor contacto con nosotros. No debería ser raro que nosotros tengamos tantas preguntas en este nivel, porque antiguamente se movía tanto los ángeles y el espíritu del hombre también se movía, y ese es otro tema, y realmente era normal. O sea, ver un ángel que te guiaba era normal. Hablar con un ángel era normal. El problema es que en este tiempo es anormal. ¿Me entiendes? Porque lamentablemente la misma religión te ha ido cerrando las puertas en ese mover. ¿Ok? Y por eso también tenemos tantas dudas. ¿Y cuántos hablaron con ángeles? Montones, hermano. Bíblicamente, montones. ¿O no? Muchos. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en la tumba y las mujeres fueron a buscarlo? ¿Quién se le pareció? Las mujeres se asustaban. Tenemos un tipo de experiencia de sobrenatural. Claro. Por ejemplo, hablar con alguien, estar con alguien y después volver y ya no está. Y nadie más lo vio. Por supuesto. Pues eso son para eso. Y por lo general muchos ángeles se manifiestan como alguien de familiar o familiar, o en la forma de familiares. ¿Sí? Pero en el ojo, porque también Satanás se viste como ángel de luz, ¿se da cuenta? Y muchos ángeles demoníacos, o rangos más o menos a ese nivel, se manifiestan como ángel de luz y viene, me vino mi papito, no es tu papito. Claro, y se manifiesta como algo que el ser humano tenemos tres cosas. Sí, porque tenemos. Tenemos la acción, y es normal. Amén. Amén, gracias. Así es. Sí, claro. Sí, por supuesto. Amados, quiero terminar este rango por favor. Ya. Lo que le pasó a Pedro, el ángel en la cárcel. ¿También? Sí, claro. Es que era tan normal, era normal. Para nosotros debería ser normal. Debería ser normal. Ah, de veras. Sí, claro, porque uno toma la. Porque se caiga de una ansiedad. Sí, por el ángel asignado. Sí, pero vamos a conocer, porque tú puedes conocer tu ángel y tu ángel, como te digo, cada uno tiene un ángel o muchos ángeles. Lo vamos a ver. Daniel, vámonos a Daniel, por favor. Ya poquito, si la idea es cortar, yo sé que es tarde. Daniel 10. Daniel 10 del 5 al 6. Daniel 10 del 5 al 6. Amén, dice, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, y tenía sus lomos de oro de Ufaz, su cuerpo era como el berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Mire, saltémonos a 15. Saltémonos a 15, por favor, ahí mismo, del 15 al 21. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra,
y enmudecido. Pero aquí uno con semejanza ¿a qué? A hijo de hombre, tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y le dije que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me quedan fuerzas. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó las fuerzas y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza, otra vez, ¿de qué? De hombre, me tocó otra vez y me fortaleció. ¿Qué hace entonces este rango angelical? De fortalecer. De fortalecer. De fortalecer. ¿Te das cuenta? Me fortaleció. Eso hacen los ángeles. No, por tiempo no vamos a leer, pero ustedes leen hasta el 21. ¿Se acuerdan qué mejor ejemplo? Hablando de ángeles. Un alcance. De que le apareció el ángel con Forma de hombre. Sí. Es la misma visión que tuvo Pablo en la isla. Sí, similar, semejante. Pero él No. O puede haber sido el mismo. No lo tiene sabemos. las mismas características. Puede haber sido el mismo. Recuerdo que los ángeles son eternos. Los ángeles no mueren. Entonces son eternos. ¿Te cuentas? Puede haber sido el mismo. No lo sabemos. Pero bíblicamente, si tiene las mismas características, podemos asimilar. Pero el Apocalipsis es con esas características. Sí, pero ahí en Apocalipsis habla de otra creación, pero habla también del ángel de Jehová. Pero esa es otra creación. O sea, el ángel de Jehová es Jesucristo. No, Porque se tiene esa es la confusión. No, pero no es Jesús, no es Jehová. Si fuera el ángel si fuera Jehová, todos mueren. Si nadie puede ver a Dios. No, es el ángel de Jehová. Es un ángel. Es una creación que no está dentro de la línea jerárquica, pero la vamos a ver la otra semana. Vamos a ver la línea, vamos a ver la continuidad. ¿Ok? Pero no es el ángel de Jehová, no es Jehová. Es el ángel de Jehová. El ángel de Jehová. Es el ángel, sí. Por supuesto, se manifiesta como hombre. Sí, es el ángel de Jehová. Es un ángel. Es como dice el ángel de Ramiro. ¿Qué te miente? Es como el ángel de Pedro. Es su ángel. Sí. Entonces, por eso cuando digo tenemos un ángel cada uno, Jehová también tiene su ángel. Pero no, vuelvo a repetir, no los encasillemos que es un ángel. No, porque como dice, entonces es el ángel de mi guarda. No es el ángel de mi guarda. No, porque yo creo que algunos estaban pensando, ¿no? Tengo un ángel de la guarda. No. Esa oración es una conjugación a demonios. Para que ustedes sepan. Ese ángel de mi guarda, ese compañero, esos son demonios. ¿Ya? Sí, son demonios. Eso no es un ángel de la guarda, es un ángel asignado por Dios para cumplir misión específica y para que te sirva. Hija, dígame. Sí, pero le llamamos ángeles protectores. ¿Cuáles son los ángeles protectores? Querubines. Así es. Sí. Los ángeles te forman. Sí, por supuesto. Ni un problema si es ángel. Ni un problema. Recuerden lo que pasó y qué mejor ejemplo, vámonos a Jesús. Mateo 4 del 10 al 11. En la tentación. Mateo 4 del 10 al 11. No estamos pasando el horario, pero con todo, hermano. ¿Qué dice? Mateo 4 del 10 al 11, ¿qué dice? Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, ¿cierto? Porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó. Y aquí que vinieron ángeles y le... Entonces los ángeles, aparte de fortalecer, ¿qué más hacen? Sirven. Y ministran. Tienen que tener, amados, este conocimiento. ¿No pueden ustedes dejar de lado el Espíritu Santo? Hay que tener mucho cuidado con ello. Ustedes no pueden poner más la mirada en los ángeles que en el Espíritu Santo.
Porque yo he visto, hermano, de todo. Gente que se le toma este conocimiento y andan tirando para allá, para acá, para arriba, para abajo. Sí, hermano. Hasta acostado y tomarme un café. De todo, hermano. Me duele la rodilla. El que va a enseñarte, el que está a disposición, el que va a estar contigo en todo, es el Espíritu Santo. Y el que te va a guiar para poder mover a los ángeles es el Espíritu Santo. Para nosotros, los hijos de Dios, lo más importante es el Espíritu Santo. Hago esa salvedad. ¿Por qué? Para que después no diga, no, es lo más importante es, tenemos que saber que esto está al servicio de nosotros, sí. Que podemos moverlo, sí. ¿Por qué? Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Lo vamos a ver para culminar, ya estamos por culminar. ¿Pero qué dice la palabra? ¿Qué es lo que hacía con Jesús? Le servían. ¿Por qué yo digo que estos ángeles están en línea jerárquica? Los pueden estar a disposición de nosotros. Eso es bíblico, no es que estoy sacando nada de contexto. Hebreos 1 del 13 al 14, y ya estamos culminando, solamente quedan 2 pasajes. Hebreos 1 del 13 al 14. Hebreos 1 del 13 al 14. Dice la palabra de Dios así. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Quiénes son los herederos de la salvación? Nosotros, los hijos de Dios. Vuelvo a repetir, Hebreos 1 del 13 al 14. Miren lo que dice. Pues, ¿cuántos los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que se ponga tus enemigos por estrado de tus pies? A ninguno de los ángeles. ¿A quién se lo puso? A nosotros, los hijos. Nosotros estamos sentados a la diestra del Padre, ¿o no? ¿Y qué más dice? No son todos, tienen los ángeles, espíritus ministradores, o sea, aparte de fortalecer, aparte de servir, son espíritus ministradores. ¿Al servicio de quién? Al servicio que hacen también sirven, ¿o no? A favor de quienes serán herederos de la salvación. O sea, ¿para quién están los ángeles entonces? Para fortalecer, nos van a servir para ministrar. ¿A quiénes? A nosotros. ¿Sabes lo que dice esto? Entonces, por eso el grado jerárquico que podemos mover es ángeles, porque es el único pasaje que esta línea jerárquica está a favor del servicio de nosotros. En este pasaje bíblico lo corrobora. ¿Ok? Uno de los ángeles que se nombra en la Biblia, un nombre que sale en la Biblia, es Gabriel. Gabriel, cuando dice Lucas 1.9, anótelo, y Lucas 1.26, y con esto culminamos. Lucas 1.9 y Lucas 1.26. ¿Pero cuál es? Lucas 1.9 y Lucas 1.26. Lucas 1.9 dice, respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. ¿Se acuerdan el nombre? Después anuncia el anunciamiento de Jesús. ¿Quién se acuerda cuando fue anunciado Jesús? ¿Quién fue? Gabriel. ¿Y qué le dijo? Dice, el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Le dijo, salve María. ¿O los que acuerdan? ¿Cierto? ¿Quién era? Un ángel. Y se llamaba Gabriel. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, consultas? Yo creo que le han hecho todas. ¿No? Y vienen muchas más. Pero vamos a culminar hasta aquí por tiempo y horario. La próxima semana vamos a ver otras creaciones que son también de línea angelical, que vamos a intentar terminar la otra semana. Pero no sé si hay alguna duda. Y quiero terminar con ese pasaje, ¿no? ¿Cuál es? Quiero terminar con este pasaje. Por favor, un poquito de atención. Estamos terminando ya. 1 Corintios 2, del 9 y 10, que dice así. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña en lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Lo más importante
Lo más importante para nosotros es la revelación del Espíritu. ¿Ok? La próxima semana vamos a hablar de cómo puedo yo conocer mi ángel. Vamos a también hablar sobre las otras creaciones como el ángel de Jehová. Y vamos a hablar de varios otros espíritus que también son creación de Dios que tenemos que conocer ampliamente.